Estás en sintonía con El Cuestionalista, con Carlos Adán. El Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como del mundo. El Cuestionalista, con Carlos Adán. Muy buenas tardes. Dice Díaz-Canel que Estados Unidos tiene que respetar, porque resulta que se ha descubierto que que Estados Unidos y Cuba están conversando. La gente de Trump con la gente del régimen dictatorial de Cuba. Bien. Por otra parte, sale Miguel Díaz-Canel negando de que esté conversando con nadie y haciendo creer de que no hay nada. O no hay nada, o él está fuera del juego. Porque lo que sí se sabe es que quienes están conversando con Estados Unidos son los Castro. Los Castro de la parte de Raúl. Ahora bien, Díaz-Canel en su comentario, en lo que habla sobre el asunto que le dicen que están conversando con Estados Unidos, y él dice que no está conversando nada. Él dice que está en disposición de conversar con Estados Unidos, pero de igual a igual, y que Estados Unidos tiene que respetar la soberanía de Cuba y la independencia de Cuba. En mi punto de vista, la independencia de Cuba se la dio a Cuba, a Estados Unidos, con condiciones. Y hace mucho tiempo, desde 1934, Cuba violó esas condiciones. ¿Qué es lo que fue las condiciones? Poner la enmienda Platt para proteger la república de malandros como ustedes. Para proteger la independencia de gente que vengan de otros países, como de Rusia, de la Unión Soviética, de todos esos países, a tal favoreciéndose de las cosas de Cuba. Ahora bien, eso es en cuanto a la independencia. La independencia se la dio Estados Unidos con condiciones a Cuba y ustedes violaron esas condiciones, por tanto Cuba no tiene independencia, o Cuba volvió al colonialismo y están colonizada Cuba por ustedes. ¿Entienden? Virán colonizó a Cuba. Ahora bien, en cuanto a la soberanía de Cuba, que tú hablas, Díaz-Canel, la soberanía que tienen ustedes como gobierno, el Partido Comunista de Cuba y toda su cúpula, no es la soberanía de Cuba. Esa es la soberanía del Partido Comunista de Cuba. La soberanía de Cuba es la soberanía del pueblo de Cuba, que no tiene ni soberanía porque ustedes la tienen secuestrada, y no tiene libertad porque también ustedes se la reprimen al pueblo. ¿Ok? El concepto de soberanía, el soberano es el pueblo, no es un régimen de gobierno, aunque sea un gobierno legítimo, legal, puesto por el pueblo en elecciones libres. Ustedes usurparon el poder, pero bueno, aunque sea un gobierno legal, la soberanía no radica en el gobierno. El gobierno es una institución de la república, es una institución del país, la cual es para servir al pueblo. Y ustedes no le sirven al pueblo, el pueblo le sirve a ustedes. ¿Ok? Ahora bien, el soberano es el pueblo, y el pueblo soberano no tiene voz ni voto en Cuba. Ustedes son los que hablan por el pueblo de Cuba. Y como hay 4 gatos como ustedes, que se reúnen en sus lugares porque son del partido y de la UJC y tienen privilegios con ustedes, eso que ustedes lo ven frente a ustedes ya se creen con todo el derecho de hablar por el pueblo de Cuba. Ustedes no tienen derecho a hablar por el pueblo de Cuba porque ustedes nunca, jamás en la vida, le han preguntado a esos millones de cubanos si están de acuerdo en continuar con el socialismo, con la idea del comunismo y con su idea política como política puesta como política de Estado. Ustedes nunca se lo han preguntado a ese pueblo, ni siquiera a la gente que lo apoyaron a ustedes. La gente que lo apoyaron a ustedes fueron nuestros abuelos y nuestros padres. Ya yo tengo 62 años. Cuando ustedes llegaron, cuando yo nací, ya ustedes tenían 3 años en el poder. Sí, contaron con mi papá. Contaron con mis abuelos, Hubo un apoyo popular en Cuba tan enorme
que ustedes se creyeron que ya el pueblo votó por ustedes y no hizo falta elecciones. Ok, vamos a esperar ahí. Ya nuestros padres y nuestros abuelos murieron, el que no tenga la edad como Raúl Castro, 90 y pico de años. ¿Qué pasó? ¿Qué volá? ¿Qué pasó? Como dicen en Cuba. ¿Qué pasó con las nuevas generaciones de 1960? Nacidos en 1959 mismo para acá. ¿Qué pasó con ellos que ustedes nunca le preguntaron? Porque nosotros, niños, en aquel tiempo, no teníamos, ¿cómo se llama? El razonamiento para decidir. Incluso cuando cumplimos los 16 años, no nos dieron la opción de decidir. Que yo sepa, en Cuba, lo único que yo decidí una vez fue cuando estaba becado por allá por Isla de Pino, que nos preguntaron cómo nos gustaría que se llamara Isla de Pino. Si Isla de Pino, si Isla de la Juventud, si Isla de la Cotorra, si Isla de la Toronja, si Isla del Tesoro. Y todo el mundo votó por Isla de la Juventud. Porque es verdad que estaba llena de jóvenes que estaban estudiando, gracias al CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Unión Soviética, pero no gracias a ustedes. Porque cuando desapareció la Unión Soviética, ustedes más nunca hicieron nada por el pueblo, todo ese plan de cuál al campo y todo eso desapareció, y ustedes se dedicaron entonces a crear GAESA y a empezar a guardar dinero para ustedes y el pueblo que se joda. ¿Entienden? Entonces nunca nos dieron un tipo de soberanía a nosotros, que somos los soberanos, que somos el pueblo soberano. Ustedes se han decidido por Cuba entera, ustedes se han impuesto como que son los dueños de la finca. El que no opina igual que ustedes lo han discriminado ideológicamente. Han perseguido homosexuales, han perseguido pastores, han perseguido curas, han perseguido religiosos de todo tipo de religiones, han perseguido políticos porque no han opinado igual que ustedes. Y ustedes han sido los santicos, los buenos, los que no mueven un plato. Señor, ustedes tienen la soberanía de Cuba secuestrada. Y eso lo tiene que saber el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que saber que el soberano es el pueblo. Él es el que decide. Él es quien pone y quita reyes en Cuba. Es el pueblo. Pero el pueblo de Cuba nunca ha tenido esa opción. Ustedes nunca se la han dado. Por lo tanto, no es soberano el pueblo de Cuba. No me hablen más de soberanía. Es en primera. En segunda, el pueblo no puede decidir qué tipo de política de gobierno quiere. Tiene que tener obligado la idea de Fidel Castro, que dicen que era muy bueno y que no sé cuándo bueno no tenía nada. Porque el que es bueno es el padre de uno. Y el padre de uno vela porque a nosotros nos vaya bien. Y el padre de uno hasta se sacrifica para que a sus hijos le vaya bien. Fidel Castro no se sacrificó nunca por el pueblo de Cuba para quedar como un padre, como un bueno. Fidel Castro no hizo nada. Fidel Castro siempre puso adelante su ego. Esa fue su bandera. ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto sencillamente porque Fidel Castro tenía dos opciones que se la puso los mismos Estados Unidos. La primera era hacer los cambios necesarios y salir del comunismo y dejar que el país sea un país democrático, que haga elecciones, que tenga negocios y que prospere. Fidel Castro no se fue por esa opción. La otra idea era irse y dejar que otro tomara la rienda del país y controlara la cosa. Tampoco tomó por esa opción. ¿Cuál fue la opción que escogió Fidel Castro? La tercera. ¿Cuál es la tercera opción? La tercera opción es quedarse ahí por sus timbales, como decimos en Cuba, y mantener la idea del socialismo viva y no querer cambiar sin importarle que el pueblo se muera de hambre. Su idea vale más que el pueblo. Ya entendieron por qué no hay soberanía en Cuba. Porque el pueblo no puede decidir qué sistema hay. Entonces, para que el pueblo de Cuba, es una cosa que tienen que entender bien los cubanos, principalmente los enchufados, que todavía creen que tienen que agradecerle a ellos, porque eso no es revolución ninguna. La revolución dejó de existir desde el momento que fue traicionada. Y fue traicionada, sí. Para los que no entienden por qué la revolución fue traicionada. Sí fue traicionada y fue traicionada por Fidel. ¿Por qué fue traicionada por Fidel? Porque la revolución planteaba restituir un orden constitucional que se había roto con Batista el 10 de marzo de 1952. Y Fidel, cuando probó las mieles del poder,
se olvidó de toda la promesa que hizo, que por eso el pueblo lo apoyó, y implantó comunismo y hizo de Cuba una extensión de Irán. Por eso sus propios hombres se le viraron y cogieron monte de nuevo para le cambrar y todo. Nos hicieron creer de que eran bandidos, de que estaban en contra de la revolución, de que eran malos y que la revolución era buena, que era benévola, que todo no lo creímos. Llevando ellos la luz eléctrica al campesino al monte, mejorándole las condiciones de vida a los campesinos, para al final terminar peor que como estaban los campesinos en aquel tiempo, que no tienen ni petróleo para el candil. Porque en aquel tiempo por lo menos no tenían luz eléctrica, pero tenían un candilito, tenían velas que compraban. Pero hoy no hay vela, no hay petróleo para hacer un candil, no hay luz eléctrica, no hay nada. ¿Estamos mejor? No, no estamos mejor. Eso se llama involución, eso no se llama revolución. Revolución es progreso hacia adelante, no para atrás. Y desde 1959, esta gente no se preocuparon por nada. Para decirles tengo que yo tenía 12 años en 1974 cuando empezaron a construir la autopista nacional y no me pueden decir que está terminada. Yo tenía 12 años cuando la empezaron y aún hoy no se terminó la autopista nacional. ¿Por qué? Porque el objetivo no era hacer una carretera ni una autopista, eso no le importaba a ellos. A ellos lo que les importaba era destruir la obra que habían hecho presidentes anteriores, como la carretera central que la hizo Geraldo Machado. ¿Vieron? Destruir el ferrocarril y alejarlo, sacarlo de los pueblos, porque por todos los pueblecitos pasaba el ferrocarril, con sus apiaderos y todo. No, sacarlo por allá, fuera de la ciudad, aislada la ciudad. Eso es lo que querían, pues lo lograron. Destruyeron Cuba. Destruyeron Cuba. Entonces, el tema de nosotros hoy es que no hay soberanía en Cuba. Soberano en Cuba nada más son los Castro y sus familiares allegados que viven de las mieles, de los millones de dólares que han reunido y viven como millonarios y van a los países que quieren, a los países que le dan la gana y disfrutan de lo que le dan la gana, andan con yates, andan beben lo que quieren, comen lo que quieren. Esos son los únicos soberanos. ¿Por qué? Porque tienen una soberanía y una libertad que les dio sus abuelos, sus padres. Pero el pueblo de Cuba no tiene eso. El pueblo de Cuba no puede ni abrir la boca porque enseguida lo meten preso. El pueblo de Cuba no puede criticar, no puede cuestionar nada. Por eso que yo veo cuando salen algunos aquí cuestionando. Cuestionar es bueno, señores. Por algo yo me llamo cuestionalista, porque yo cuestiono. Cuestionar no es malo, eso es bien para todo el mundo. Es que hay que cuestionar lo que tiene que cuestionarse. No es cuestionar lo que no tiene que cuestionarse. Porque no es lo mismo que yo cuestione ahora mismo el régimen de Cuba. No tiene comida para darle al pueblo. No tiene electricidad para darle al pueblo. Pero a ellos no les falta la comida en su refrigerador ni en sus almacenes. A ellos no les falta la luz eléctrica en su casa. A ellos no les falta el petróleo. Y la prueba la tienen que están preparando guerras, la guerra de todo el pueblo. Que ahí usan tanques, cañones, camiones, carros. ¿De dónde sacan el petróleo si no hay para darle al pueblo? Es que ellos no se preocupan por el pueblo, ellos se preocupan por ellos, por vivir ellos. El día que entiendan eso, van a decir que yo tengo razón. Pero cuando tú vienes a cuestionar y vienes a revisar las cuatro patas del gato para entonces tratar de como abogado defender lo mal hecho, señalándole detalles y culpas al que está tratando de arreglar nuestra situación, tú estás poniendo piedra en el camino, mi hermano. Tú estás poniendo piedra en el camino, tú estás obstaculizando. Y está tan claro que cuando dice, y esto es cuestionar, no estoy ni de un lado ni del otro, claro, pero lo dijiste. Está cuestionando. No está de un lado ni del otro, pero favoreciste al enemigo. Favoreciste al otro. Los Castro a ti nunca te han dado nada.
Nada. ¿Me entiendes? No te han dado nunca nada. Educación, no te dieron ninguna educación. Lo único bueno de educación que te dieron fue enseñarte a leer y escribir. Más nada. Todo lo otro fue adoctrinamiento. De que la revolución, de que el socialismo, que el comunismo, veía muñequitos y los muñequitos eran el Pidio Valdés que terminaban en la revolución. Si veía de la guerra de independencia, terminaban en la revolución y los episodios, novelas, todo terminaba con la revolución. Como para que se te metiera en la cabeza que lo único bueno era la revolución, porque todo lo que te pintaban para atrás era mentira. Mira, Adolfo Hitler lo pintó Estados Unidos como uno de los hombres crueles, incluso prescribieron el nazismo. ¿Sabe lo que significa nazismo? Nacional socialismo. Por eso le decían nazi. Y lo prohibieron. Y Adolfo Hitler decía que la historia la escriben quienes ganan la guerra. Ahora bien, ¿quién escribió la historia de Cuba? El que ganó la guerra. De la independencia para acá, la criaron cubanos que nacieron antes de la guerra de independencia y después que pasó la independencia, escribieron su historia cuando habían ganado la guerra, que no la ganaron los mambises, la ganó Estados Unidos. Y Estados Unidos le dio la independencia 3 años después, porque la ganó no fue en 1902, fue en 1898. En 1898 fue la independencia de Cuba de España. Pero se mantuvo dependiente de los Estados Unidos 3 años, hasta 1902, 3 o 4 años. Sí, 4 años. Esos 4 años, en Cuba no había presidente, no había nada, lo que había era gobernador. Y cuando hicieron las elecciones, que se postularon 2 generales buenos de la guerra de independencia, contrincantes para ganar la presidencia de la República, don Tomás Estrada Palma y Bartolomé Mazó, ganó Tomás Estrada Palma. Pero ¿cómo fuera la historia de Cuba si en lugar de ganar Estrada Palma hubiera ganado Bartolomé Mazó? Nadie sabe. Bartolomé Mazó hubiera escrito su historia. Pero bueno, Cuba vivió los momentos mejores vividos de Cuba, los momentos de gloria, desde 1902 hasta 1959, con todo y los problemas que hubieron y los golpecitos y toda esa jodera, vivió sus momentos de gloria. ¿Por qué? Porque con todos los problemas que había, en Cuba no pasó hambre. Cuba no pasó necesidad. El cubano nunca le quitaron sus negocios. Otros países podían venir a invertir en Cuba y el cubano disfrutaba de las inversiones. No se crean el cuento de que el cubano estaba pasando hambre, que estaba hambriado, que estaba mocoso en el monte. Hambriado, pasando hambre y mocoso en el monte, están ahora. Están ahora. Porque en aquella época el curso del río pasaba por el río. No es que está desviado por una presa o para tapar una mina a cielo abierto inundada. ¿Me entiendes? Los potreros estaban llenos de fruta y cualquiera iba y cogía un saco de fruta, vendía fruta, hacía turrones de coco, hacía lo que hiciera, vendía y nadie se metía en eso. No que vinieron esto y se crearon con la reforma agraria y después terminaron con la cooperativa de producción agropecuaria, se adueñaron de todas las tierras. ¿Para qué? Para ponerla ahí en desuso. No podían vender nada. El campesino cuando compraba, cuando vendía su producto, lo vendía libremente al precio que quería y el dinero era de él. No tenía que darle dinero a nadie. Sin embargo, esta gente le impusieron acopio a los campesinos. Y le dijeron al campesino que no le podía vender más a la población directamente, que tenía que venderle acopio. Una cosa que vendía a 15 centavos la mandó a pagársela a acopio a 10 centavos. Y después ellos la revendían en la tienda por libreta a 25 centavos. Eso es soberanía. Sí, ellos son los soberanos. Entonces no se puede hablar de soberanía. Ellos no han sido buenos con el pueblo de Cuba, ellos se han servido del pueblo de Cuba. Y como dije en otro video anterior, las misiones internacionalistas, tanto de médicos como de militares, también es un negocio rentable para la dictadura.
Porque toda esta gente que piden médico a Cuba, simple y llanamente, lo que le están es contratando médicos a Cuba y no le pagan a los médicos, le pagan al régimen. Y el régimen es el que le distribuye una miseria a esos médicos. Mientras que a los médicos de sus países, esos gobiernos, lo dejan que ganen su dinero ellos directamente. Ese es el caso de los médicos. Hay muchas personas que no tienen que ver nada con salud pública, y yo te voy a mencionar un nombre. Personas que no tienen que ver nada con salud pública y lo han mandado para Nicaragua, para Bolivia, para Venezuela, para todos esos países. Pero no lo han mandado como médico, pero no, su función ha sido otra. Ejemplo, Johnny Olvis, que era de la policía en el tiempo que yo vivía en Cuba. Fue para Venezuela, y en Venezuela estaba al frente de una clínica o un hospital, un policlínico, algo de eso, que tiene que ver salud pública con la policía. ¿Están mirando? Y todo el mundo sabe que cuando Johnny Olvis regresó de Venezuela para Cuba, yo no sé cómo llegó a ser el jefe del poblado del Cristo en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque ellos a sus testaferros, a sus mercenarios, lo acomodan en los mejores lugares para que ellos vivan y para que no se les reviren. Pero el pueblo, miseria. Y si eres opositor a ellos, persecución contigo. No solo te persiguen en Cuba. Cuando sales de Cuba también te persiguen aquí afuera. Para que lo sepan. Entonces, tenemos que analizar todo eso. Porque los militares que mandan a cumplir misiones internacionalistas como la que mandaron a Argelia, al Congo, fíjate que voy contando cuando Argelia, el Congo, Corea, Vietnam, Vietnam, Angola, Granada, Nicaragua, Nicaragua, Chile, Venezuela, y así sucesivamente. He contado 9, pero hay más. Militares cubanos mandados para esos países a pelear guerra que no le corresponde. En el caso de Angola, les voy a contar que Angola tuvo su guerra de independencia en 1975 y a esa guerra de independencia fueron muchos cubanos que yo me recuerdo. Yo tenía 13 años en aquel tiempo. Y recuerdo algunos que vivían en mi pueblo que se fueron para Angola. Fue el primer llamado que hubo para Angola, que sepa yo. En 1975 y hubieron muchos muertos. Esos muertos, ese personal que fue para Angola a pelear en la guerra de independencia de Angola para lograr la independencia para dejar de ser Angola una colonia portuguesa, fue guerra contra los portugueses. Imagínate, los cubanos peleando contra los portugueses. No tenían nada que ver. Pero bueno, querían liberar a Angola. Vamos a creerlo así. Después que terminó la guerra en Angola, cubanos, algunos se quedaron trabajando de militares allí, entre la gente de la guerra de independencia que terminaron la guerra, que todos eran hermanos de lucha. Entre los que se encontraba Jonas Savimbi, Holden Roberto y Agostino Neto. Agostino Neto escogió el camino del comunismo. ¿Por qué? Porque él astuto, cuando estaban en la guerra de independencia, que todavía no habían sacado a los portugueses, ya había contactado con Fidel Castro y le había pedido tropas para ayudarlo a hacer la independencia. Entonces, ahí, él se le fue adelante a Jonas Savimbi y se le fue adelante a Holden Roberto, que eran tan generales como él de la guerra de independencia. Él implantó el comunismo y Holden Roberto y Jonas Savimbi volvieron a coger el monte, crearon la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, porque ya había que luchar contra el comunismo. ¿Cuántos siguieron muriendo allí cubanos y siguieron mandando cubanos para allí y cubanos para allá y cubanos para allá? Miles de cubanos.
En el 89 creo que fue, hicieron un velorio enorme en todas las ciudades de Cuba, todas las grandes ciudades, para enterrar, según dicen, los cuerpos de los que fueron repatriados a Cuba. Yo no creo eso. Yo no creo que hayan recogido cuerpos de nadie para llevarlo a ningún lado. Eso lo dejaron enterrado por allá. Pienso yo, eso no es real ni nada, yo no sé. A lo mejor sí están allí en los cementerios. Lo que sí quiero que sepan es que esas tropas no van allí por amor al arte. Esas tropas van a esos lugares porque le están pagando, como mismo le pagan a Eric Prince cuando va con su ejército de mercenarios, que él cobra por mandar las tropas a apoyar al ejército. Son mercenarios. Como mismo le pagaron a aquellos mercenarios que vivían después de la frontera de Irak, Irán y esos lugares, cuando estaba perdido ya Saddam Hussein, que fueron mercenarios a apoyarlo allí. Como mismo pasó en Libia con Muammar al-Gaddafi, que cruzaron mercenarios a apoyar allí a Muammar al-Gaddafi. Entonces, Cuba ha mandado a sus hombres porque son hombres mercenarios. Le están pagando por esos hombres. Entonces, no solo Eric Prince de aquí de Estados Unidos, que tiene un ejército particular, también había uno en Rusia, que no me recuerdo el nombre de él ahora, que tenía el grupo Wagner, le dicen Wagner. Ese grupo era un grupo de mercenarios que ellos le cogían para esa cosa y le pagan. Eso sí, le pagan. Ellos hacen un contrato de mandar al ejército y le dicen esto vale tanto y es tanto para cada soldado. Ok. Y firman el contrato y van y le pagan a todo el mundo su dinero. Pero esto de Cuba no es lo mismo. Esto de Cuba es un mercenarismo abusivo y es un mercenarismo, ¿cómo se llama? Un mercenarismo, bueno, le voy a explicar. El régimen hace el contrato y como él es el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del ejército, el jefe del país, el dueño de todo, él es dueño de la gente, él dispone de la gente y manda a la gente y él firma el contrato y el dinero hay que dárselo a él. Y cuando le dan el dinero a él, lo que le paga es una miseria a esa gente. Y cuando se lo matan, le da una chequera de una miseria a los padres allá en Cuba. Esa es la verdad, no es otra. Lo contratan como mercenarios. Por eso van a luchar conflictos en otros países. Eso es soberanía. Eso no es soberanía. Ellos van a sus conflictos en otros países buscándole dinero al régimen. Y el régimen ganando dinero y aumentando su bolsa, pero no manda a uno de sus hijos. Cuando te manda a alguien de su familia, como el caso del tuerto que lo mandan a dirigir desde una oficina. No se mete en el conflicto, no se mete en el combate, cuerpo a cuerpo. No, eso no. A lo que mandan para allá son a los reclutas, a los 7 pesos. ¿Están entendiendo lo que están haciendo? Están mandando a esos muchachos allí a morir. En Rusia había muchachos de esos peleando en la guerra de Ucrania. Y trataron de quitar de que lo contrataban otra gente, ¿no? de hacer creer que lo contrataban otra gente. No lo contrató otra gente. Y lo más bonito es que la CIA, igual que en el caso de Venezuela, está también en Cuba. Y está a nivel de gobierno, porque la CIA se infiltra a nivel de gobierno. Son reclutados a nivel de gobierno. Por eso que muchas cosas que ellos piensan que no se saben aquí, se saben. Por eso que todos los lugares, los puntos donde están aquí detectados. Entonces, ¿hay soberanía en Cuba? No hay soberanía ninguna. El pueblo de Cuba es un pueblo esclavo. Esclavo que lo mandan a morir en guerra que no le corresponde. Cuba ha tenido todos los conflictos que ha tenido y ha tenido miles de muertos en todos esos conflictos y ninguno ha sido por su patria. Entonces dice que murieron cumpliendo con su deber. Su deber es defender, por ejemplo, en el caso más reciente, su deber es cuidar a Nicolás Maduro. O en caso de que se vea perdido, que le metan un tiro en la cabeza y lo maten y después digan de que se suicidó.
para que no hable las cosas que se saben. Por eso hicieron lo que hicieron. Y le voy a dar un consejito. Le voy a dar un consejito a los militares. Hay un videíto por ahí que antes de publicar yo voy a tratar de buscar el enlace para publicárselo porque no lo he pedido descargar. A lo mejor tengo suerte y lo descargo y lo puedo poner ahí. Donde están diciendo claramente que cuando esta gente fueron para Venezuela y empezaron a entrar los aviones, empezaron a correr y a bombardear para guarecerse y tratar de enfrentar, empezaron a sangrar y a dolor de cabeza, mareo y a sangrar. ¿Saben qué es lo que es eso? Esos son ataques sónicos. A todos lo tumban como cucaracha, como cucaracha muerta en el piso, y ellos pasan, cogen su objetivo y se lo llevan. Y a los militares que cayeron, también se lo llevan. ¿Entendieron cómo es eso? Y si no han visto un video de una demolición de un edificio en Estados Unidos, yo se lo voy a mandar, también un enlace para que vean. Cuando ellos tratan de mandar un misil, una bomba o algo a un edificio donde están... Un edificio, por ejemplo, donde se encuentre Díaz Canel, todo el que está allí es agente de Canel. Así que yo, por lo menos, no tengo ninguna piedad por ellos, que tumben el edificio. Pero el edificio, siendo así, cuando le meten en la aguja arriba, el misil, el edificio es así y se derrumba de arriba para abajo, así, mira. Y no le hace daño a los que viven aquí al lado. Eso se llama operación quirúrgica. Así que el pueblo no le tenga miedo. No tenga miedo a una invasión de Estados Unidos allí, que esto está sofisticado. Y los aviones que van, los aviones son drones. Tumben todo lo que quieran, que ellos no están tripulados. Por eso es que Estados Unidos no pierde mucha gente en los combates. Los aviones no son tripulados. Están tripulados desde una oficina, en una computadora, están manejándolo como un videojuego y los pilotos están mirando por cámara. ¿Entienden? Son drones no tripulados y tiran los misiles con precisión en los objetivos, con precisión. El piloto nada más que maneja el avión, nada más lo maneja. Todo lo otro está programado y eso son unos, porque hay otros que no lo maneja nadie. Igual que aquí hay carros que no lo maneja nadie, que andan por la calle y tú te quedas sorprendido cuando tú lo ves que te pasan por al lado y no tienen chofer. Voy a filmar algunos también para enseñarte. ¿Entienden? Entonces no piensen que con un ejército de mercenarios, porque han estado en batalla aquí, en batalla allá y en otras batallas, van a acabar van a vencer al ejército de Estados Unidos, que no lo van a vencer. Además, es tanta la miseria, es tanta la necesidad que está pasando el pueblo de Cuba, que ya ahí no se vale ni ideología. Porque cuando la ideología es buena, cuando la ideología te hace prosperar y te da vida. Pero cuando la ideología te destruye y te pone a pasar hambre, miseria y necesidad, la ideología no es buena, es tóxica. Entonces, eso quiere decir que si hay 500,000 soldados allí, en ese ejército, por lo menos 400,000 o 450,000 están ahí porque no le queda más remedio y porque viven de eso. Pero ninguno quiere eso. ¿Ok? Espero que entiendan. Cuba no tiene soberanía. No hablen de soberanía. Hablen de la realidad de Cuba. No saquen conclusiones sin conocer la realidad de Cuba. Aunque sea cubano, si no conoce la realidad de Cuba, no saque tus conclusiones. ¿Ok? Lo quiero, cuídense.